continuar con el estudio de la estadística y la probabilidad. Como recordarás, en la clase anterior estábamos estudiando las medidas de tendencia central y en primera instancia habíamos analizado el concepto de media con todas sus diferentes variantes que existen, y en esta ocasión toca el turno estudiar el concepto de mediana. También, si recordamos un poco, las medidas de tendencia central habíamos dicho que son valores que tratan de representar por sí mismos todo un conjunto de datos que nos dan, ya sea de manera dispersa o ya sea ordenados en una tabla de frecuencia. Y son valores que, por tratar de representar a todo el conjunto, tienden a ubicar el valor central o a ubicar el valor que representa o se identifica con el centro de toda la muestra. En este caso, el concepto de mediana nos dice lo siguiente. La mediana se define como el valor medio. Como verás, en esta parte ya es bastante intuitivo, es decir, me está especificando que es el valor que se encuentra exactamente en medio. Ya con solamente esta información, yo podría tratar de buscar este valor de una manera muy sencilla, incluso sin fórmulas, pero vamos a verlo de una manera metódica para que te quede mejor entendido. Entonces dice que se define como el valor medio y que es aquel que divide un conjunto de datos que se ordenan de acuerdo a su magnitud, es decir, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, como lo indica aquí, de forma ascendente o descendente, en dos partes iguales, es decir, aquel valor central que deja por debajo igual número de elementos que por arriba de él. Al estar en medio, si yo cuento los elementos que están arriba, deben ser los mismos que se encuentran abajo, porque justamente es el valor medio de un conjunto de datos ordenados. El concepto de mediana, como ves, es bastante sencillo, pero como te digo, lo vamos a ver con ejemplos y con fórmulas para que quede todavía mucho mejor entendido. Y se puede determinar mediante las fórmulas que vamos a ver a continuación. Bien, para el cálculo de la mediana tenemos dos fórmulas muy sencillas, que son las siguientes. Tenemos una fórmula cuando n es par. Recordemos que el valor de n es el número total de datos que tenemos en la muestra o en la población que estemos analizando. Entonces, cuando n es par, la fórmula de la mediana, que también puedo representar con este símbolo, es igual, y aquí debemos de saber lo que significa la variable p. En este caso, la variable p significa posición, la posición determinada por el valor n entre 2, más la posición determinada por el valor n entre 2 más 1, y lo que me dé lo voy a dividir entre 2. De la misma manera, cuando n, que es el número total de datos, es par, entonces mi fórmula de la mediana cambia a la posición n más 1 sobre 2. Aquí hay algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque se cometen muy comúnmente errores en este sentido. Y es que el valor de la posición resultante no es el valor de la mediana, sino es el número de la posición en la que se encuentra el valor que vamos a buscar. Pero para que lo comprendas de una manera más sencilla, vamos a verlo con ejemplos prácticos. Ok, aquí tenemos ya el primer ejercicio en el que vamos a aplicar las fórmulas que hemos planteado. Y el ejercicio me dice lo siguiente: en la siguiente serie de datos, determina la mediana, es decir, aquel valor que se encuentra exactamente en medio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es organizar la serie de datos, porque me dan una serie de valores, pero me los dan desorganizados. En este caso no me dan una tabla de frecuencias, pero yo puedo simplemente ordenar los datos para poder determinar el valor que está en medio. Entonces, empecemos, buscamos el valor más pequeño y podemos identificar que aquí tengo el valor 3. Entonces voy a escribir el 3 como mi primer valor. Luego tengo el 4, que lo tengo repetido dos veces. En este caso debo ponerlo 2 veces en mi lista. 5 no encuentro y 6 tengo 1, 2. Entonces voy a escribir también 2 veces el 6. 7 tengo 1. 8 tengo 1. 9 tengo 1, 2, 3. Lo escribo 3 veces. Y 10 tengo 1, 2. Entonces voy a escribir 10 2 veces.
Como observaremos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos. Entonces puedo decir que n, que es mi cantidad total de datos, es un número par. Entonces, revisamos las fórmulas que habíamos planteado anteriormente y la mediana, cuando n es par, queda de la siguiente manera. En este caso, la mediana va a ser igual a la posición n entre 2 más la posición n entre 2 más 1. Y esto lo voy a dividir entre 2. Aquí es donde debo de tener cuidado al hacer las sustituciones y sobre todo al interpretar el resultado. Entonces voy a sustituir, si yo sé que tengo 12 datos, entonces mi valor de n es igual a 12. Lo voy a poner aquí. N es igual a 12. Es un número par. Entonces la mediana va a ser igual a la posición 12 entre 2, porque es n entre 2, sustituyo el valor de n, más la posición 12 entre 2 más 1. Y esto se va a dividir entre 2. Haciendo las operaciones, la posición n entre 2 sería la posición 6. Y la posición 12 entre 2 más 1, 2 entre 2 son 6, más 1 serían 7. Entonces sería más la posición 7. Y esto se va a dividir entre 2. Aquí es donde es muy común equivocarse, porque luego pensamos que voy a sumar 6 más 7 y lo voy a dividir entre 2. Pero realmente no es así. Debo de buscar cuál es la posición 6 y cuál es la posición 7. Entonces lo que voy a hacer es contar los datos como los tengo ordenados. Este sería el dato 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puedo continuar, aunque aquí ya encontré las posiciones que busco, porque busco la posición 6 y la posición 7, que son estas dos. Como veremos, en la definición de mediana me dice que la mediana es aquel número que deja por debajo igual número de elementos que por arriba de él. O sea, abajo de estos números hay 1, 2, 3, 4, 5 y arriba de estos números hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces coincide con el concepto, ya solamente tengo que sustituir estos valores. Para la posición 6 el valor es igual a 7. Entonces la mediana va a ser igual a 7 más la posición 7. Y en este caso la posición 7 la ocupa un 8 y esto se divide entre 2. Entonces 7 más 8 son 15 y 15 entre 2, por lo tanto la mediana es igual a 7.5 en este caso. Como verás, es muy sencillo si lo hacemos ordenadamente y si vamos analizando los valores de acuerdo a las posiciones indicadas. Vamos a ver un siguiente ejemplo ahora con los datos agrupados en una tabla de frecuencias. Bien, ya tengo aquí el segundo ejemplo que dice lo siguiente. En la siguiente tabla de frecuencias determina la mediana. En realidad voy a hacer el mismo procedimiento, solamente que ahora los datos están organizados ya en una tabla de frecuencias, lo cual puede hacer mi trabajo todavía más sencillo. Solamente tengo que saber identificar y localizar los datos en la tabla de frecuencias. Lo primero que debo hacer es determinar cuál es el valor de n para saber el número total de datos y así saber cuál de las dos fórmulas voy a usar, si cuando n es par o cuando n es impar. Entonces, en la tabla de frecuencias, en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, donde se van acumulando las frecuencias, la primera son 5, y luego 5 más son 10, y luego 3 más son 13, y así se van acumulando, y puedo identificar que al final el número total de datos es 20, por lo tanto, n es igual a 20. Entonces, 20 es un número par, por lo tanto, voy a utilizar la siguiente fórmula. La mediana va a ser igual a la posición n entre 2 más la posición n entre 2 más 1 y esto lo voy a dividir entre 2, que es exactamente la misma fórmula que aplicamos en el ejemplo anterior. Entonces, hago la sustitución,
y me va a quedar que la mediana va a ser igual a la posición, y en este caso el valor de n dijimos que es 20, entonces sería la posición 20 entre 2, aquí simplemente estoy sustituyendo n entre 2, más la posición, otra vez n entre 2, ahora sería 20 entre 2, pero más 1, porque así me lo dice la fórmula, y esto lo voy a dividir entre 2. Aquí es donde debo de tener cuidado. Bueno, primero voy a hacer esta división, entonces sería la mediana va a ser igual a la posición, 20 entre 2 es igual a 10, más la posición, 20 entre 2 es igual a 10, más 1 serían 11, y esto lo voy a dividir entre 2. Aquí es donde debo de tener cuidado, porque estos no son los valores, sino que estas son las posiciones en las que se encuentran los valores. Entonces los valores, voy a buscar la posición 10 y la posición 11. Aquí es importante saber analizar la tabla de frecuencias. Mi primer valor tiene 5 posiciones, es decir, aquí se encuentra la posición desde la 1, 2, 3, 4 y 5, contenidas en este valor. Pero yo busco la posición 10, entonces este renglón no es el que busco. Si me voy al siguiente renglón, tengo 5 posiciones más, ya tenía 5 y aquí tengo más, o sea que voy a encontrar la posición 6, 7, 8, 9 y 10. Y como vemos, sí llega hasta la posición 10. Entonces mi posición 10 es este valor, que corresponde al valor de 16. Entonces la mediana va a ser igual al valor 16 más, y ahora voy a buscar la posición 11. Si hasta aquí llegó a la posición 10 y tengo 3 más, entonces en este renglón van a estar las posiciones 11, 12 y 13, que si está la 11, 12 y 13, entonces está la posición 11, que es la que yo busco. Y este renglón corresponde a un valor de 17, entonces aquí pongo 17 y esto lo voy a dividir entre 2. Ahora sí, continúo con las operaciones. Voy a sumar 16 más 17, esto me va a dar igual a 33, y eso lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a 16.5. Y así de sencillo ya obtuve el valor de la mediana. Como verás, esto es muy fácil, simplemente tengo que tener cuidado de encontrar el valor de la posición, y al encontrar el valor de la posición, localizar a qué valor corresponde y entonces hacer la sustitución, ya sea que lo tenga en una tabla de frecuencias organizado o que lo tenga en valores ya sea desorganizados o ordenados. Si no están ordenados, yo los tendría que ordenar. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta clase, y en la siguiente clase vamos a continuar con 2 ejemplos más, pero ahora cuando n sea un valor impar. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!